Dios no es mentiroso, ¿cierto? ¿Algo más, alguna idea de lo que Dios no es? Pues, o solo decimos esto, Dios es todo. Sí, pero hay cosas que no son tan buenas y tal vez Dios no es esas cosas. No es engañoso. No es engañoso, ¿cierto? Nosotros podemos decir cosas tal vez que nosotros somos como seres humanos o que otras personas son y que son actitudes que no son agradables. Y podemos decir, Dios no es así, Dios no es mentiroso, Dios no es cierto, no sé qué otro tipo de Yo concepto. creo que podríamos encerrar todo diciendo Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, claro. En ciertos pasajes también Dios dijo, pensaste que yo era como tú. Dios no es hombre, dice también la palabra, ¿cierto? También cuando habla de sus pensamientos dice que son más altos que nuestros pensamientos. Tal vez todo lo que nosotros somos en nuestra manera humana y mundana de vivir, Dios no es nada de eso. Pero, por ejemplo, también yo ponía otros conceptos como diciendo, Dios no es un empleado, Dios no es mi empleado. Eh, Dios no es mi portero, por decir algo. O antes, cuando ya tenía cerrado, esto lo tenía guardado, se me ocurrió otra cosa más, lo abrí, no, el tema. Dios no es un supermercado. No sé si me entiende cuando digo ese concepto. Eh, ¿Por qué lo escribí? ¿Se le ocurre a alguien por qué puede ser? ¿Por qué alguien podría considerar a Dios como un supermercado? Porque no es un supermercado, porque al supermercado yo voy cuando necesito algo. Y a Dios no tengo que ir cuando necesito algo. Claro. Ahí Y está la porque diferencia. también, si vamos al supermercado nosotros con un propósito, no lo encontramos. Bueno, puede que haya cosas que no hay simplemente en el Claro. supermercado, ¿cierto? Claro. Porque Él nos provee también. Claro, pero, o sea, Dios nos provee, pero no nos provee, por ejemplo, entonces alguien podría decir, si Dios te provee, entonces Dios es como un supermercado, podría decir alguien. Pero decimos, no es un supermercado. Bueno, ¿en qué se diferencia Dios de un supermercado? Si Dios tiene todo lo que yo necesito y cuando voy, por último, si no encuentro un supermercado, voy a uno más grande y ahí hay de todo. Entonces Dios es como un supermercado. Voy y encuentro lo que necesito. Entonces alguien podría decir, no, espere, no me gusta mucho esa idea. Entonces yo digo, Dios no es un supermercado. Dios no es hiriente, por lo menos lo digo por mí, porque si fuera así, ahí hay. Dios no es hiriente. Quizás muchos hablan de la ira de Dios, ¿cierto? Pero es que también veamos cómo está la humanidad. Y aún así. Tiene misericordia. Aún así tiene misericordia. Increíble, ¿eh? Eh, Cuando no éramos dignos de ser amados, o la humanidad no era digna de ser amada, dice Juan 3:16, tanto amó Dios a este mundo que envió a su Hijo. Alguien puede decir, bueno, este mundo era digno de ser amado. No éramos dignos. Y aún así Dios envió a su Hijo. Interesante. Bueno, esta idea del supermercado decía, como decía el pastor, claro, porque el supermercado uno va cuando tiene necesidad de algo, compra lo que necesita, echa en el carro, paga y se va. Y se olvida del supermercado hasta que le falta algo, ¿cierto? Ni nos acordamos del supermercado hasta que nos empiezan a faltar las cosas. Y mucha gente con Dios actúa de esa manera. Trata a Dios como trataría a un supermercado, donde simplemente va cuando algo le falta. Ahora, tampoco usted va a ir al supermercado cuando no le falta nada, ¿cierto? Pero hay gente que ha usado a Dios como algo, como uno usaría una herramienta para hacer algo. Y una vez que ya lo he hecho, lo dejo guardado no voy a botar un martillo después que lo he ocupado, lo guardo hasta que lo necesite de nuevo. Entonces hay gente que usa a Dios, Dios es como un utensilio para ellos. Nosotros decimos, no, Dios no es un utensilio, no es un supermercado. Dios desea relacionarse con nosotros a un nivel personal. Dios no nos busca simplemente para concedernos favores, sino que nos busca para relacionarse con nosotros. ¿Hay amigos interesados? ¿Hay gente que se acerca a nosotros por interés? Claro que sí. Pero uno se da cuenta que no son amigos verdaderos cuando yo necesito conversar con ellos o relacionarme o contarles algo más, como que se empiezan a arrancar. Entonces, hay gente que simplemente busca algo que les sirva de uno, pero cuando uno busca tal vez abrirse un poco con aquellas personas, buscar una relación de afectos, de confianza, entonces la gente se aleja de uno, se aleja de esos supuestos amigos. Y ahí uno se da cuenta que realmente no son tan amigos porque están con uno por interés.
Entonces Dios no nos busca porque esté interesado en nosotros, porque nosotros tengamos algo que ofrecer. No tenemos mucho que ofrecer, ¿cierto? Aún así, aunque no tengamos mucho que ofrecer, Dios se acerca al hombre, lo busca. Insisto, no porque tenga necesidad de afecto, Dios no es que le falte cariño, pero nos busca porque nosotros somos los que necesitamos. Entonces, cuando decíamos el otro día también que cuando pedimos algo a Dios, decíamos, ¿por qué tenemos que pedirle algo a Dios si Dios sabe todas las cosas? Si Dios sabe mi necesidad. Entonces nosotros decíamos, no lo hagas por Dios, porque Dios ya lo sabe, pero hazlo por ti mismo. Tal vez tú necesitas aprender que necesitas de Dios. Y también cuando empezamos a revisar el concepto de nuestro Dios, nuestra relación con Dios, decimos, bueno, ¿cuál es mi relación con Dios? Simplemente llorar cuando quiero papa, como la guagua, ¿cierto? Que llora porque tiene una necesidad de alimentarse, pero la guagua no busca una relación afectiva o de ponerse a conversar con la mamá. Llora porque tiene hambre, ¿no? Pero conforme comienza a desarrollar una personalidad, el hijo comienza a relacionarse con su madre, ya no a un nivel de necesidad de alimento, sino de afectos, de confianza, de cariño, probablemente de enseñanza, ¿ya? Entonces Dios quiere ser también para nosotros, sí, Jehová Jireh, este Dios proveedor, pero también el Dios que se acerca a ti como un amigo, un compañero. Así que pensaba en eso, decía, bueno, ¿qué es Dios? Dios es muchas cosas, pero ¿qué no es Dios? Bueno, Dios no es mentiroso, no es engañador, no es ingrato, no es hiriente, no es un supermercado, no es un empleado, no es mentiroso, decíamos, ¿cierto? Vamos a comenzar con un pasaje en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Versículo 32, versículo 4. Bueno, el capítulo 32 habla acerca del becerro de oro. Usted conoce más o menos la historia. Moisés en el monte Sinaí, hablando con Dios, cuando Dios le da la ley. Y los hombres abajo diciendo, bueno, ¿qué le habrá pasado a este Moisés? No tenemos idea qué le habrá pasado. Y le dicen a Aarón, necesitamos dioses, un Dios que vaya delante de nosotros. Y versículo 3 del capítulo 32, entonces todo el pueblo tomó ciertos sus objetos de oro y los trajeron delante de Aarón. Versículo 4, y Aarón tomó este oro y le dio forma e hizo un becerro con el oro fundido. Entonces dijeron, el pueblo dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo entonces puede el pueblo desviarse tanto, conociendo a Dios, a Jehová Dios, al gran yo soy, a este Dios que les proveía alimentos, que les proveía abrigo, sustento, cuidado, libertad? Y ellos le pegan la desconocida a Dios. Y después cuando hacen un becerro y hacen una imagen, dicen acerca de esta imagen, este es Dios, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, ellos toman una idea de Dios y la distorsionan completamente. Y hacen de Dios, o se refieren a Dios como algo que Dios no es. Estos son tus dioses, les dice, y desvían su mirada. Entonces, por eso que la pregunta que le hacía yo, ¿qué no es Dios? Entonces alguien podría decir, Dios no es ese becerro. Dios no es un Dios hecho por manos de hombre. Dios no es un objeto de oro. Por muy hermoso tal vez y bonito que pueda ser, Dios no es eso. Entonces muchas veces nosotros también, parte de nuestra labor como hijos de Dios, como embajadores del Rey, es mostrarle al mundo y decirle, esto es Dios. Pero también decirle, ojo, esto de acá no es Dios. Entonces cuando dijeron, estos son tus dioses que te sacaron, entonces Moisés tiene que bajar o tal vez decir, o Dios diciendo de alguna manera, pueblo, eso no soy yo no soy así como ustedes me están viendo. Entonces pensaba yo, ¿de cuánta manera nosotros distorsionamos la imagen de Dios en nuestra vida y también la transmitimos a otras personas? Y mucha gente tiene una idea equivocada acerca de Dios
Y a veces nosotros, la iglesia, hemos sido también un mal mensajero o un mal reflejo de Dios. Le mostramos a la gente un Dios que no es, una idea equivocada de Dios. Por eso decía, ¿qué no es Dios? Dios no es un cobrador. Porque, ¿cierto? A veces la gente dice, oiga, este santito hay que tener cuidado porque este santito es cobrador. ¿Has escuchado eso? No sé a qué santos se refieren, pero algunos santos son cobradores, ¿cierto? Entonces, si tú no cumples la manda, te puede pasar, no sé, me imagino que ese será el concepto. Y mucha gente traslada esa idea de ese santo, qué sé yo, que es cobrador, se la traspasa a Dios y le endosa a Dios también. Ojo con Dios porque Dios es cobrador. A ver, ¿de dónde salió eso? Entonces a veces nosotros también transmitimos una idea equivocada de lo que Dios es. Como la idea que siempre saco a colación es que es a veces con un Dios con el que yo puedo negociar, ¿cierto? Y mucha gente tiene una idea distorsionada de Dios. Nosotros podemos decir, amigo, Dios no es así como tú crees, de que tú le dices, Dios, si tú me sanas a mi hijo, si tú me sanas a mí, si tú haces tal o cual cosa, entonces yo, ¿cuánta gente? Y nosotros mismos también hemos caído a veces, puede ser, en algún vicio de ese tipo, haciendo de Dios algo que Él no es, diciéndole, Dios, si tú haces tal o cual cosa, entonces yo voy a hacer esto. Y nos ponemos en un plano de negociación con Dios. Y hacemos de Dios algo que Dios no es. Dios no es un negociador. Dios no es una persona a la que yo le puedo decir, tú me das y yo te doy. No funciona así. Entonces, siempre me he hecho la pregunta, ¿qué buscan esas personas que hacen eso? Puede que haya un sentimiento sincero en el sentido de que yo quiero que Dios haga un milagro. Y tengo tantas ganas de que así sea, que hago una especie de pacto y compromiso. Si tú, por ejemplo, me sanas a mi hijo, entonces yo, por ejemplo, nunca me voy a cortar el pelo. Bueno, no es mi caso. ¿Ya? Pero una vez me decía una persona, me mostró una foto donde estaba sin barba. Yo ya la conocía con barba, y desde que lo conocí usaba barba. Dice, oh, wow, qué distinto te ves. ¿Y por qué la barba? Le dije. No, es que yo una vez hice una manda, ¿ya? Que si Dios hacía esto, no sé qué, no sé cuánto, entonces yo nunca más me iba a afeitar la barba. Se la conservaba, obviamente, ¿cierto? Pero nunca se afeitaba. Y le habían dicho en ocasiones, y bueno, ¿qué afeitáis? Y algo así como que una vez había tenido la intención de afeitarse y algo había pasado, entonces él nunca más se volvió a afeitar. Y siempre se dejó la barba. Ahora, su vida era tan desordenada o más desordenada que cualquiera de muchas otras personas. Entonces yo decía, ¿qué objeto hay en eso? Pero la pregunta que siempre me hacía yo cuando la gente me comentaba ese tipo de situaciones, en la que también nosotros pudimos haber caído en algún momento, decía, bueno, ¿y si Dios no te concede eso? Entonces yo no voy a hacer mi parte del compromiso, le dice la persona a Dios. O mi hijo se mejora, pero a los meses se vuelve a enfermar. Entonces, ¿qué pasa? ¿No funcionó el trato? ¿Yo dejé de hacer algo? ¿Me afeité la barba? ¿Me corté el pelo? ¿Incumplí mi trato, mi compromiso? Entonces, cuando comenzamos a entender a este Dios de esta manera, entonces cuando la Biblia nos golpea en la cara y dice, oye, este no es Dios. Dios no es lo que tú piensas que es. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? Bueno, también de la manera en que Dios se manifiesta a nosotros. Y probablemente nosotros vamos conociendo a Dios y también sacando algunos mitos de lo que pensamos que Dios es y vamos convirtiéndolo en cosas que vamos experimentando con Dios. Y también cómo Dios se revela a nosotros. Entonces, Dios se revela al pueblo de muchas maneras en la antigüedad y en la persona de Jesucristo llega la revelación máxima. Probablemente el pueblo de Israel y los profetas atinaron en muchas cosas con respecto a cómo Dios era, pero también en muchas otras cosas tenían ideas que no estaban tan correctas. Y cuando viene Jesús, entonces la gente le preguntaba, bueno, queremos conocer a Dios. Y Jesús les dice, conózcanlo a través de mí. Lo que yo les diga acerca de Dios, eso es Dios. En la manera en que yo actúo con ustedes, así es Dios. En la manera en que yo me acerco a ustedes, así es Dios. Jesús es la revelación máxima de Dios. Entonces si alguien dice, pero es que resulta que los profetas dijeron tal cosa, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a los profetas o te creemos a ti, Jesús? Y Jesús les dice en el Sermón del Monte, ustedes escucharon en la antigüedad
tal cosa, pero yo les digo. No es que estuvieran equivocados los del pasado, pero su idea era una idea un poco nublada, era una sombra de lo que realmente Dios es. Entonces, Jesús les dice, yo les vengo a mostrar a Dios cómo es Dios. Hay muchos misterios que de Dios aún no los conocemos, pero sí hay conceptos de Dios que se reafirmaron con la venida de Jesús. Y otros simplemente desaparecieron porque los hombres habían convertido a Dios en algo que Dios no era. Cuando dice, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte, ¿oíste qué fue dicho a los antiguos? Amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amén. Al que le haga mal, no le devuelvan lo mismo. Ámenlo también, perdónenlos. Cuidado con tu hermano, no le trates mal, ama a tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, tú anda primero y ponte a cuenta, ¿cierto? Todas esas cosas que Jesús enseña, la gente en los años anteriores, en siglos anteriores, había transformado la idea de Dios. Y le había dicho al pueblo, los fariseos le habían dicho al pueblo, esto es Dios, esto, así como dice el pasaje de Éxodo 32:4, estos son tus dioses. Entonces cuando Jesús viene y dice, esto no es Dios. Lo que ustedes estaban creyendo acerca de Dios no es lo que Dios es realmente. Ahora, no es que Dios se haya equivocado, sino que los hombres en su interpretación de Dios se equivocan y perciben a Dios y así muestran a Dios. Yo creo firmemente que los fariseos tenían tal vez algunas buenas intenciones, no los creo que hayan sido malos de corazón, pero sí estaban tan cegados por sus propias ideas de Dios que no podían ver a Dios a través de Jesús. Y cuando Jesús les dice, ustedes lean la Escritura y no se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí, pero están tan cegados con sus ideas, no la idea de Dios, sus ideas, que no dejan que el mundo vea a Dios. Han ocultado a Dios y han puesto delante del pueblo un Dios que no es. Por eso la pregunta, ¿qué no es Dios? Bueno, Jesús dice, Dios no es el que muestran los fariseos. Dios está lejos de esa idea. Entonces, muchos fariseos también pensaron y dijeron, este hombre tiene razón en lo que está diciendo, nosotros estamos equivocados. Y muchos otros fariseos, ¿cierto?, fueron porfiados y dijeron, no, este hombre viene del diablo, este hombre aquí y allá, y lo llevaron a la cruz. Ahora, Jesús viene y no niega lo que Dios es, sino que lo que tiene que hacer muchas veces, le ha pasado que a veces, yo me acuerdo cuando para el terremoto fue que se cayó la fuente de los tritones de la Plaza Tomé, ¿cierto? Sí. Parece que ahí fue. Sí. Y la sacaron por un buen tiempo y la restauraron. Y yo cuando veía la fuente de los tritones cuando era más chico, de los tritones ya no le quedaban facciones en sus caras, porque era pintura sobre pintura, pintura sobre pintura. Entonces al final era un amasijo la cara. Y no habían formas, no había belleza, sino que era un amasijo. La estatua de la Universidad de Concepción es pintura sobre pintura, pintura sobre pintura. Y al final las facciones se pierden, las formas se pierden. Y a veces pasa con Dios que nosotros le pintamos tantas, y los fariseos y la ley le pintaban tantas cosas encima a Dios que ya Dios no se veía. Dios era un ser deforme, sin formas, sin siluetas, sin facciones. Cuando después limpiaron la fuente de los tritones y la pusieron de nuevo y la inauguraron o la reinauguraron con toda pompa, yo fui y saqué un par de fotos porque se veían los detalles de los tritones, se veían los ojos, los dedos, y se veía hermosa. Yo me acordaba que antes era algo sin forma. Cuando la rasparon, le sacaron toda la pintura, se pudo ver realmente cómo era y mostrar toda su belleza. Dios es eso. Jesús viene y tiene que limpiar y sacar capas de pintura de encima y restaurar la imagen de Dios. Porque los fariseos y la religión habían puesto tantas capas de pintura que ya Dios no se veía. O lo que estaba viendo el pueblo era una imagen distorsionada de Dios. Este Dios del pasado, el gran yo soy, tiene que ser limpiado, restaurado a través de Jesús. Entonces Jesús también viene y se revela como el yo soy. Y es lo que vamos a comenzar a revisar durante las semanas que se nos vienen. Vamos a ir al Evangelio según Juan, donde Jesús hace declaraciones acerca de sí mismo.
Y a pesar de que hay distintos estudios con respecto a los yo soy de Jesús, hay 7 en los que nos vamos a centrar. Bueno, 7 también tienen un significado para la iglesia o un significado místico en algunos casos, ¿cierto? ¿Cuántas veces perdonar a mi hermano? Hasta 7, ¿cierto? Porque 7 era como el número perfecto. Bueno, también hay 7 tipos de revelaciones en las cuales Jesús dice acerca de sí mismo, yo soy. ¿Cuáles son los propósitos de estos yo soy de Jesús? Justamente limpiar esas capas de pintura que esconden la imagen de Dios y nos hacen aparecer a un Dios del cual parece que hay que arrancarse, lo que decía la hermana Sarita, ¿cierto? Vemos hay gente que solo ve la ira de Dios. Y yo prefiero acercarme a Dios o he sentido a ese Dios, creo que la hermana Sarita tal vez eso es lo que nos quería decir. Yo no he visto que Dios se acerque a mí con ira, sino con amor. Y hay gente que se aleja de Dios y no es capaz de confiar en Dios. Jesús tiene que volver a hacer de Dios un Dios confiable, no un Dios del que la gente se aleje. Los fariseos habían dispuesto normas en las cuales había que alejarse de ciertas personas, porque les contaminaban, ¿cierto? Mujeres con flujo, la mujer del flujo de sangre era, para los fariseos, considerada una mujer inmunda, pero por siempre era imposible que esa mujer pudiera entrar en el templo o acercarse de alguna manera al Dios que ellos habían fabricado, ¿cierto? Por su problema de salud. Un leproso, qué sé yo, un cobrador de impuestos, qué sé yo, qué más también los samaritanos. Y Jesús va y se acerca a esas personas. Entonces, por eso fue un golpe tan fuerte para los fariseos y los religiosos enfrentarse a eso. Cuando Jesús viene y se revela, le da al pueblo, a la gente que había sido despreciada, a la gente que había sido alejada, les da una nueva oportunidad de aferrarse a Dios en sus necesidades. Qué triste es que la gente sienta alguna necesidad y no sea capaz de acercarse a Dios. Y a veces es porque la misma iglesia los ha alejado. También he comentado otras veces cuando le preguntaba a una persona, no, yo fui a la iglesia una vez, pero no me gustó, que desde adelante el hermano que estaba decía, y tú pecador, y a todos lo apuntaba con el dedo. No le gustó, claro. Tal vez el tipo tendría que haber dicho, como dijo Pablo, ¿cierto? De los cuales yo soy el primero. Y mirar más con misericordia que con juicio. Muchos de nuestras miradas de juicio, o tal vez de nuestros antiguos predicadores, no lo estoy juzgando, pero a veces, ¿cierto? Había una cierta posición de santidad o de superioridad con respecto al resto de los creyentes. Y eso, más que acercar a la gente, la alejaba. La invitación de este Jesús es a poder obedecerle, no con un temor al castigo, sino una obediencia que se hace por amor. Así como ese siervo, como ese esclavo que siente admiración por su Señor. No ese esclavo que siente temor del látigo y que sirve a su amo por temor al golpe, por temor al castigo, sino aquel que siendo un esclavo dice, estoy honrado de servir a mi Señor. ¿Cuántos esclavos pudieron decir eso de sus amos? Tal vez muy pocos. Y la figura que toma el apóstol Pablo dice, yo soy esclavo de Jesús. ¿Pero cómo te rebajas a un esclavo? No me estoy rebajando. Es un honor ser un siervo, ser un esclavo de Jesús. Entonces, en ese sentido también nos da Jesús una nueva visión para obedecerle, no ya como un acto de carga, sino como un acto de placer. Un himno que el hermano Jorge nos enseñó hace muchos años atrás, dice, su voluntad da gozo a la vida, es fuente de bendición. No es una carga pesada, no es un castigo, sino que es algo que llevamos con gusto. Qué placer es cansarse sirviendo al Señor, cansado del camino, sediento de ti, pero porque he trabajado en tu obra, no porque el que está cansado, porque... Por eso decía yo, hay que tener honor para poder cantar esa alabanza, cansado del camino. Y una vez, no sé en qué, fue un congreso creo, muchos pastores cantaron esa alabanza. Yo decía, ahí sí que vale la pena. Nosotros creo que los creyentes, los feligreses de una congregación, tal vez no es mucho lo que hacemos, pero un pastor, un siervo que yo decía,
pastor Silvio a veces lo llaman 3, 4 de la madrugada y él se levanta, a veces llamaba al Roberto y partían los dos a visitar a alguna persona, a asistirla ahí. Eso, y que llega tal vez alguna persona a contarle sus problemas, gente que llega a desahogarse con él tiene que arreglar con todo eso. Entonces cuando los pastores cantan, cansados del camino, sumérgeme, sí que ellos necesitan realmente ser sumergidos en el descanso del Señor. Nosotros a veces nos cansamos con algunas cosas que hacemos en la obra del Señor, pero la labor de nuestros pastores es una labor honrosa. Por eso que me cuesta mucho cantar la alabanza cansado del camino, porque digo, no estoy tan cansado como lo pudieran estar muchos pastores siervos del Señor. Y eso es hermoso. Jesús nos viene a enseñar también que obedecer a Dios y servirle es un placer, es un honor, no es una carga en el sentido de que estoy aburrido de esta carga. Cuando Jesús dice, lleven mi yugo, ¿cierto? Porque mi yugo es más ligero que el que ustedes van a llevar. Cuando dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, no quiere decir de que, cualquiera la puede llevar, ¿cierto? Es una cosa así como súper fácil. No está despreciando lo que es llevar el yugo del Señor, sino que está diciendo, comparado con el yugo que tú estás llevando por tu propia voluntad, no vale la pena llevar tu propio yugo. Lleva mi yugo. Este sí que es mejor de llevar y más placentero. Cuando conocemos a este gran yo soy en la figura de Jesús, nos volvemos más agradecidos. No hay cosa peor. Yo eso le he inculcado a mi hijo desde que es un niño. Hijo, una de las cosas más feas que puede tener una persona en la vida es ser ingrato. Es ser ingrato. Y a veces, aunque exageremos, seamos agradecidos con todo. Si te traen un plato de comida, puede que la Juani que nos ayudaba en ese tiempo estaba contratada para eso. Pero no porque estuviera contratada yo no dejaba de darle las gracias. Juani, te quedó muy rica la comida. Juani, gracias. Y en cada comida que me servía le daba gracias 3, 4 veces. Y encontraba que era una linda costumbre. No porque alguien a veces cierto diga que está obligado por contrato a hacer algo, nosotros vamos a dejar de estar agradecidos. La gratitud es un valor principal en la vida de los hijos de Dios. No debería existir un hijo de Dios ingrato y debería ser como asignatura aprendida en los caminos del Señor, ser un hijo agradecido. Y también una cosa que nos motiva, esta revelación que Jesús hace de que yo soy, es que nos motiva a adorarle, nos motiva a alabarle, a engrandecer su nombre. ¿Cómo nos van a dar ganas de adorar a Dios? Mire, yo creo que cuando estoy contento y agradecido, adoro a Dios con canto, con alabanza, con una actitud de adoración. Pero a veces cuando he estado necesitado, parece que mi adoración es más profunda todavía. O sea, una cosa es adorar a Dios por gratitud, como un efecto de la gratitud, pero también hay adoración cuando hay necesidad profunda. Uno pudiera pensar que uno alaba a Dios o da gracias cuando le ha ido bien, no en medio de las pruebas. Pero cuando alguien es capaz ha aprendido a dar gracias en medio de la prueba, en medio de la tormenta, es capaz de alabar y adorar a Dios. Entonces piensa uno y ha reflexionado, gracias Señor porque hemos aprendido a que no solo en las buenas, sino también en las no muy buenas y aún en las malas, tú sigues siendo Dios y sigues siendo digno de adoración. Por eso Dios no es como un supermercado, donde voy cuando hay necesidad nomás, sino tal vez a ese supermercado donde voy tal vez para agradecerle, hoy día voy al supermercado, pero si tenés tu despensa llena, no, hoy día voy a ir a agradecerle al cajero, al reponedor, al que lleva el carro, al cabro que me ayuda en el estacionamiento, hoy día voy a ir solo al supermercado a agradecerle a esa gente que trabaja para surtirme todos los meses. Alguien decía, qué ridículo. ¿Quién va al supermercado a darle gracias a la gente que trabaja ahí? Entonces, alguien podría decir, eso es tirado de las mechas, ir al supermercado cuando no tienes que comprar nada y solamente darle gracias a la gente. Entonces, los seres humanos tenemos esa tendencia a simplemente ir cuando tenemos necesidad, ¿cierto?, de algo, pero no esa actitud de tal vez romper con el esquema y decir, yo voy y me acerco a Dios, aun cuando tal vez pienso que no necesito nada, yo no puedo perder mi relación con Dios. Tampoco diciendo, no, yo quiero estar bien con Dios porque puede que en algún momento lo necesite. No, el que conoce a Dios sabe de que le necesita desde que se levanta hasta que se acuesta.
Tal vez no esté pasando alguna enfermedad, tal vez su mesa esté llena, tal vez no necesita trabajo y tal vez tiene un buen sueldo, tal vez sus hijos están todos gorditos, llenitos, ¿cierto? Su vida es una maravilla y aún así vive aferrado al Señor, entonces ha entendido bien de qué se trata esto. Nosotros aprendamos también pues, a estar cerca de Dios, ya sea, como dice el apóstol Pablo, que esté en necesidad o que esté en abundancia. Yo he aprendido a depender de Dios en toda situación. Amén. Estoy en Cristo y todo lo puedo en Cristo. Hermano Mario. Pero justamente cuando se hace mención con respecto al estudio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo puedo decir en este momento que fue la misericordia de Dios que nos dio allá en la propiedad que tiene los hermanos Montes, ¿cómo se llama? ¿Pinchamalí? Chichamalí. Pasamos por accidente y por la calle, y como las mujeres, mi hija, estaban entusiastas por las flores, vieron unos calles lindos que había en una casa. Y golpearon y salió una niña. Y la Gloria, conversando, no resultó que era la casa de la hermana Caira. Me dijo, papi, ¿no es parecida a la hermana? Era la hermana de la... Hermana María. ¿De la María? Claro, y ya pues, conversaron harto y de repente se fueron para el huerto y de vuelta ya se conversaron bastante porque la llevó para el huerto para atrás, la hermana. La hermana Joaquina. Joaquina tiene que ser. Claro, y después en el auto me decía la hija, oiga papi, me dijo, y la hermana se quejaba, me dijo, porque los hermanos pueden morir allá, la hermana de aquí, murió aquí. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Nos mira? Mira. ¿Nos mira? Sí, Vaya Acá. para la casa. aquí murió. Sí, en la casa. Está perdido. Ah, ya. Entonces, lo que les quiso decir de que los hermanos de allá no fueron capaces de venir a verla. Ah, De allá de Se Quinchón. quejaba de eso. Mm. Entonces yo decía, bueno, la culpa no sé de quién será, pero en todo caso, ella se quejaba de que los hermanos no fueran a visitarlo. Y eso deja, obviamente, un mal precedente para los demás hermanos que se quejaban de hermana ahí. ¿Por qué no fueron? No sé. Bueno, ahí no conocemos la situación más Claro, allá, así que no. hace que yo decía, pero ¿por qué no fueron? Esa es la incógnita. Buena pregunta. Hermano Fabito, Hermana Sarita. siempre he tenido una duda, ¿cierto? Yo digo, ¿por qué hermanos que son hermanos de años, bien hermanos, y de un repente se van, se alejan del Señor? ¿Realmente ellos conocieron al Señor o estuvieron nomás en la iglesia? ¿Usted quiere una respuesta? No sé, porque yo digo, no sé, pues yo llevo hartos años y no me considero una gran persona que sepa esto, que sepa aquello, pero siempre he tenido esa duda. Bueno, pues yo cuando era cabro me acuerdo que nos decía un pastor, bueno, si se alejó del Señor, entonces nunca fue un hijo de Dios. Y yo lo llegué a pensar por un tiempo y después dije, mejor no digo nada. Como he dicho este último tiempo, mejor no digo nada. Porque uno nunca conoce el corazón de las personas. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Y a veces hay gente que nace en la iglesia y se muere en la iglesia y nunca faltó un culto, pero nunca conoció a Dios. También. Así que en eso yo no podría asegurar nada ni juzgar tampoco. Hay gente que ha llegado con mucha, han visto varias partes que ha llegado con mucha mensualidad a la iglesia, ¿cierto? Con dolor, y después se van. Yo creo que la persona que busca a Dios sinceramente puede tener tal vez motivos injustificados para alejarse. Tal vez si le preguntamos a la gente, muchos de ellos no tienen una razón de fondo para quedarse en la casa. Lo que yo creo sí, en la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que en algún momento Dios va
a tirar del cordelito y los va a traer. Creo que el amor de Dios es capaz de eso. Nuestro amor no nos alcanza a veces ni para nosotros mismos acercarnos. Y también me pasaba a mí que yo era ese que apuntaba con el dedo también diciendo, no, esa persona se alejó de Dios y nunca más. Yo digo, no sé. No sé. Siempre he tenido esa duda. Yo también pienso de repente, pero como le digo, yo espero, y mucha gente a veces que está en el lecho de muerte y nunca, y ahí uno le presenta a veces el mensaje de salvación y la gente recibe al Señor ahí en el lecho de muerte, 5 minutos antes de partir, y dice, chay, uno que sirvió toda la vida al Señor, Sí. ¿qué onda? Y dice, no sé, Sí, pues, la mi misericordia de Dios. Como 3 días antes que él entrara en el estado de coma, aceptó al Señor. Y yo digo, bendito Señor por tu misericordia. Claro. Lo que pasa, hermano, es que nosotros, por tradición, pensamos que la gente que está dentro de la iglesia es salva o que están en comunión con Dios. Yo creo que hay gente que está en la casa y tiene mejor relación con Dios que los que podemos estar acá. Hay, como dice Pablo, a veces hay hermanos que han estado toda la vida en la iglesia y no vemos cambio. ¿Ya? Siguen haciendo las mismas tonterías, Claro. siguen siendo los reyes de la mentira, siguen siendo engañadores, abusadores, montones de cosas. Creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que la palabra nos dice. Nosotros no debemos juzgar. ¿Ya? Y lo otro es que cuando nosotros estudiamos la Biblia y cuando estudiamos lo que es ser lleno del Espíritu, también ahí tenemos una respuesta un poco también más cargada a nosotros que estamos dentro de las congregaciones. Es que el que está lleno del Espíritu está en comunión. Adora. Canta, dice la Biblia, canta salmos al Señor. El que está lleno del Espíritu. En la llenura hace todas estas cosas. Y cuando nosotros decimos, pero este hermano que no viene al templo hace 1 año, 2 años, 3 años, me parece raro que esté lleno del Espíritu. Claro, Cuidado, que él puede ser salvo igual. tiene el Espíritu. Tiene el Espíritu, pero no tiene la llenura. Claro. Que es lo que hablamos hace un poco tiempo atrás en un mensaje. ¿Ya? Pero hermano, yo creo que esto de nosotros nos debe llevar a meditar que tenemos que tener cuidado con mirar hacia alrededor y juzgar. ¿Ya? No es mala la pregunta que hace Sarita, ¿cierto? Porque Sí, conviene es una hacerlo. pregunta que tiene que ver con una preocupación. Está bien. Y creo que todos nosotros la hacemos, no solamente ellos. Pero también creo, hermano, sí, esto tiene que ver igual que por ejemplo, nosotros cuando estábamos comenzando con los ministerios musicales y cuando estuvimos en los ministerios, en todo el boom de los ministerios musicales, me recuerdo que una vez hicimos un evento en el gimnasio ¿Municipal? Bueno, ¿no? del estadio, Sí. con hartos ministerios musicales que había, no sé cuánto. Y ahí parecía que todos los que llegaban a tocar eran lo más santo. ¿Ya? Parecía. Qué cosa que apareció un músico que fue invitado de afuera y los organizadores no lo dejaron tocar. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo miro para atrás y le digo, ¿y quién de nosotros? Yo en todo caso no participé de eso, pero ¿quién de nosotros, quiénes de todo aquello eran dignos o jueces para decir, tú no puedes tocar o tú no puedes cantar? Hermano, ¿a quién le prohibiríamos adorar al Señor? ¿Tendríamos nosotros la autoridad para decir a alguien, cállate, tú no puedes cantarle al Señor? Es lo mismo un instrumento. O sea, yo le podría decir a cualquiera de mis músicos, ¿sabe qué más? Va a decir que ustedes no pueden tocar. Y me dirían, Ivonia. ¿Ah? Entonces, a eso voy yo
en la generalidad, no solamente en la música, sino que en la generalidad. Ahora, no por eso no vamos a hablar de la santidad, no vamos a hablar de la reflexión, no vamos a hablar de la restauración, no por eso no vamos a trabajar en eso. Pero también es importante que podamos también a lo mejor aplicar la enseñanza de hoy, que Dios no es el que está juzgando todos los días, ¿ya? Porque si fuera así, No queda, no no quedamos quedamos parados, ninguno. ¿cierto? Sí, yo creo que es una lección súper importante lo que dice el pastor, ¿ah? Cuando nosotros nos pasamos por ese sedazo con el que pasamos a otros. Bueno, Jesús lo dijo directamente. Cuidado con andar mirando la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta de la media viga que tenemos en el ojo, ese sarcasmo de Jesús, ¿cierto? Amén. Está bien la preocupación. Pero yo creo que esa duda está bien, pero creo que nosotros, por ejemplo, no podríamos dar una respuesta, Mm. porque nosotros no estamos en el corazón, no estamos en el sentir, no estamos, ni siquiera sabemos cómo esa persona o ese hermano se está relacionando con Dios. Sí. Porque Dios en su gran amor y en su misericordia le va a escuchar su oración igual como me la escucha a mí. ¿Ya? Y ese hermano o esa hermana, ¿cierto? O familias que a veces, no sé, pues a mí me pasa igual decir familia o hermanos que no son de nuestra iglesia, pero que se criaron en la iglesia, que fueron de cabros chicos, que fueron músicos, que yo los veía, y hoy día no. ¿Cuándo fue que fui a la sierra? Fui el otro día, no sé, en la cuestión. Y fui a comprar un asunto a la sierra, a la ferretería en Concepción. Me encontré con un hermano, ¡oh, mi pastor! Me dijo que tanto tiempo que no lo veía, vamos, vamos. Y después le digo, hermano, ¿y usted está yendo al templo? Uno como pastor siempre le pregunta, ¿y tú estás yendo? No, hace tiempo que no. ¿Y por qué? No, que nos estamos reuniendo en otra parte. ¿Pero dejaste de ir a tu iglesia? Sí, la verdad, es que era mi iglesia. Yo le dije, mira, lo importante es que tú no te alejes de Dios. Ya no te alejes de Dios ni alejes a tu familia del Señor. Si están juntándose en alguna parte, tampoco los vamos a condenar porque se juntan en una parte solos por ahí. Busquen a Dios, busquen al Señor. Pero las respuestas en realidad, hermano, son muy... Si pudiéramos buscar respuestas y si pudiéramos hacer un trabajo de investigación, una cosa así, como lo hacían en los tiempos nuestros, de 100 familias que se han retirado de la iglesia, cada cual tendrá su cuenta. Y cada cual tendrá su historia. Y a lo mejor las 100 o los 100 hermanos tienen comunión con Dios. Lo harán en su casa, en su interior, en su dormitorio, en su casa, pero esa comunión con Dios es la comunión con el Señor es personal. Se están perdiendo tal vez de lo que es la comunión con los hermanos, que pueden haber ahí asuntos personales y todo, pero como dice el pastor, en eso de la relación, yo también el otro día hablaba con alguien y le decía, mira, para mí la comunión con Dios intensa en la que yo sentía ahí cuando me emocionaba cantando y levantaba las manos y todo, y otros que no se inmutaban con nada. Entonces me decía, es que tal vez para la otra persona su manera de relacionarse con Dios no es tan emocional como tú. Tú eres llorón, gritón, saltón, todo lo demás, y tal vez tu intensidad es distinta, pero no quiere decir de que tú sientas más a Dios que lo siente el otro hermano que tal vez más calladito. Entonces, yo en mi juventud, cuando andábamos en esos años que nos dejábamos tocar a ciertos músicos, yo creo que todos pasamos por ese periodo en que nos creíamos más santos que el resto y andábamos apuntando con el dedo. Gracias a Dios, creo que se nos ha pasado un poco, pastor, y ya creo que en los años nos enseñan más misericordia, que no es volverse blando, creo yo, sino es también aprender más misericordia actuar con la misericordia que nosotros mismos hemos recibido también, creo. No, 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 no es de otra manera. Hermano Mario. Al recordar en este momento lo que dialogábamos con el pastor Rodríguez, en una oportunidad dijo, hermano, hay muchos convencidos, pero no convertidos. Lo que estamos haciendo es... Por ejemplo, mi nuera, ella no va a la iglesia católica. Ella me cuenta que ella ora mucho en la noche y ora mucho en la mañana. Ella ora así, porque dice que ella escuchó mucho orar al alma. Y eso le quedó a ella grabado
y ella lo hace. Todas las noches, toda la mañana. Ella da gracias a Dios por la comida, al almorzar, al pararse, a la once, todo. Pero yo le falta lo principal. Entregar su corazón. Pero va a ser. Yo creo mucho en la misericordia del Señor y yo creo que la gente que tiene esa pequeña, como dice la palabra, si tenemos una fe pequeña como un grano de mostaza, Dios puede hacer mucho con eso. Amén. Nosotros a veces esperamos que la gente tenga una fe por un buque y dice, ahora sí está listo para entregarte al Señor. No, Me dice, mamita, yo tengo tanta fe en Dios porque usted me lo enseñó. Usted me ha enseñado todo lo que yo sé, me dice que. Y ella cuando se propone algo con la Javi de la U, me dice yo, mamita, yo tengo fe en Dios que le va a ir bien, me dice yo, porque yo creo en Dios, me dice. Claro. Y a veces los mismos hermanos como que en vez de atraer al recién llegado o al que quiere o necesita recibir del Señor, lo aleja. Anoche mismo estábamos conversando con Priscila y su hija y salió un comentario de un joven que iba con su esposa, me parece, pero él estaba como recién, él como que quería. Y resulta que estas son de las iglesias donde los hermanos que se les presenta, que qué sé yo, que van, los sacan porque el Señor les reveló que tenían que orar por él y tenían que sacarlo, ¿ya? Y lo hicieron con este joven. Y este joven les dijo, o sea, cuando fue ese hermano a sacarlo, él le dijo que no. Y ella lo obligó, o sea, como que lo agarró y lo obligó y lo sacó. ¿Qué pasó con ese joven? No porque no le gustó, porque se asustó, porque no hubo prudencia ahí con él. Entonces no fue la forma para atraerlo y que se quedara, sino que al contrario lo asustaron. Y a veces y ahí yo aproveché de meterme un poquito que igual debemos ser prudentes, porque uno entiende, yo le respeto a ella la forma que tienen para trabajar en su iglesia, su doctrina, y ellas también tienen que respetar la mía. Y ahí yo lo único que le dije, prudencia, pues, no hubo prudencia, Sí, pues yo porque lo apartaron, no lo trajeron. No, pues yo converso harto con ella, pero Me la enseña. no quiero ser Claro. pesada tampoco. ahora, para algunas personas el tema de agarrarlo así tal vez de manera violenta y poco menos que desamarrarlo, alguna gente ha conocido al Señor a zamarrón limpio. Pero a él no le gustó. Y bendito Señor porque tuvo misericordia ahí en ese sentido. Lo que ocurra después, obviamente también, lo que he dicho otras veces, también depende de lo que uno vaya, lo que trabaje uno en su conocimiento del Señor. Algunos llegan al Señor por un porrazo, otros llegan al Señor por una enfermedad, otros llegan al Señor pajareando, otros llegan al Señor de despistado. Sea como sea que nos encontremos con el Señor, yo creo que Dios después comienza a trabajar en nosotros y la idea es poder ser dóciles en las Es que manos este del joven Señor. le dijo no, pues. Entonces si este joven le dijo no, Claro. ella no debió haber de esa forma, entonces ya, quizás después más adelante cuando él empiece a... Esperemos que Dios pueda tocar el corazón ahí, ¿cierto? Y también Dios va a saber hacerlo. A veces hay procesos que son complicados y a veces, claro, no ocurren como tú dices, ¿cierto? A veces pensamos que más alejamos que acercamos a la gente. Ahora, yo creo que nuestros métodos, y ahí algunos podrán decir, y yo también en mi tiempo lo creí, yo en algún momento también pensé, tal vez no lo dije, pero pensé diciendo, nuestros métodos bautistas son más efectivos. Las winchas, pues si al final el que es efectivo es el Espíritu Santo, no son mis métodos. Ahora, no quita que podamos tener ¿cierto? Una estrategia, ser ordenados, ser correctos, presentar el mensaje de una manera ordenada, con prudencia, como dice la Nina, pero finalmente cuando Dios quiere tocar el corazón lo va a tocar igual. Podemos tener estrategia, pero no decir nuestra estrategia es la correcta, esta es la manera correcta de hacerlo. Cuando Dios toca el corazón, lo va a tocar como sea. Y también después dependerá también de la relación que cada uno tenga con el Señor. Hay gente que llega al Señor con las 4 leyes espirituales, otros llegan con un zamarrón, ¿cierto? Como dices tú, pero después ya, ahí partimos todos, quedamos todos en la línea para comenzar. Y después cada uno empieza a caminar. Algunos, ¿cierto? Dicen, no, yo conocí al Señor, me tiró al suelo, me dejó ciego por 3 días, dijo Pablo. Ahora tal vez puede haber dicho, no, yo llegué al Señor porque Él me habló, yo dije, sí, Señor, yo voy contigo. Y así conocí al Señor, y ahora vamos juntos caminando. Y
Y Dios va a completar la obra en nosotros como Él quiera también. Yo creo que hay que estar dispuestos, sí, a caminar con el Señor. Entonces, algunos tienen una manera de caminar tal vez más rápida, corriendo, y otros van un poco también más lentito, pero hay que estar dispuestos. Y lo que hablaba el pastor acerca de la santidad en antes, lo que yo había notado acá, coincide justamente con lo que una persona que vive en santidad o que busca la santidad va a hacer. Se aferra al Señor, busca obedecerle, es una persona agradecida y busca también adorar a Dios. Bueno, íbamos a comenzar con lo gran yo soy. Nos quedamos para comenzar con el pan. Yo soy el pan de vida, pero lo vamos en la próxima semana. Revísete el pasaje después en Juan capítulo 6, lea ahí la alimentación de los 5.000, ¿ya? Si realmente el milagro es alimentar 5.000, o el milagro es cuando Dios les dice, denle ustedes de comer, y cuando les dice, yo soy el pan de vida. Podría haber Jesús alimentado a 10 personas, a 15, o a 5.000, o a 20.000, o a 3 o 4, pero el mensaje habría sido tal vez el mismo, yo soy el pan de vida, yo soy el que los lleno. No te llena medio kilo pan, no te llena un plato lleno de comida, yo soy ese pan de vida. Bueno, léalo ahí con tranquilidad y vamos a revisar, yo soy el pan de vida. Amén.